¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que todos se encuentren bien. Un abrazo, saludo a la distancia. Aquí nuevamente con una pequeña enseñanza de estas que chocan totalmente y que no son aceptadas por la religión tradicional, pero es entendible porque destruye totalmente lo que ahí enseñan, lo que nos han enseñado desde pequeños, nos han adoctrinado. Pero dentro de la escritura hay una voz que sigue gritando, que le grita a todo aquel que dice que cree en Dios y le hace un llamado directo y es afrontado con sí mismo para que lo deje en evidencia. Esta palabra lo deja en evidencia por cuál camino vas. Le voy a poner un título más que todo a este video como los versículos que la religión te ocultó. Versículos que la religión ha tenido en el anonimato porque no les conviene que estos salgan a la luz, pero es justo que esto salga porque el Señor revela todas las cosas a su tiempo y fuera de tiempo. Vamos a cerrar las falsas casas de hombres porque es necesario que esto así sea. Muchos creen, porque así enseñan, que agradar a Dios, la única forma es asistir a los edificios, a las llamadas iglesias. Estos templos que se han hecho desde ya hace casi por 2000 años, se han venido fundando estructuras que únicamente se usan para financiar los deseos de los denominados líderes. No se puede ocultar de que estas personas viven como reyes mientras dentro de su congregación hay tanta necesidad, y por esa razón es que ocultan un montón de versículos para darle validez a sus enseñanzas, a sus doctrinas que únicamente sirven para sostener todas las estructuras religiosas que hoy en día conocemos. Vamos a leer las Sagradas Escrituras sin filtros humanos, sin filtro religioso más que todo, y vamos a sacar la farsa de los templos físicos, porque Dios no habita en las estructuras de cemento. Te hicieron creer que un edificio de 4 paredes es la casa de Dios. Así me hicieron creer a mí también, que esa es la casa de Dios, que es un templo donde Dios habita, donde Dios se manifiesta. Eso es lo que nos hacen creer. Y nos muestran un par de versículos por ahí, donde el salmista dice que es mejor estar un día en la casa de Dios que un sinfín fuera de ella. Pero esta casa de Dios, el rey Salomón comienza este peritaje que vamos a hacer. El mismo rey Salomón en una de Reyes 8:27 admite y él inaugura lo que realmente nosotros debemos de seguir. Y él dice, una de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Notemos que Salomón ya comienza a decir aquí de que esa casa no puede sostener a Dios, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Isaías lo confirma, Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así:
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Pregunta bien tajante la que el Señor nos hace. ¿Qué casa le debemos de edificar? ¿Y por qué tanto el afán de construir estructuras gigantescas cuando la palabra dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? No está preguntando como quien dice, quiero que me hagas una casa. No, porque ahí mismo lo cierra y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, el Señor no va a mirar estas estructuras, el Señor mira a aquel que tiembla a su palabra. Temblar no es tener miedo en la escritura, temblar es obedecer, cumplir, seguir al pie de. No se trata de tener miedo. El Altísimo no habita allí. Y para que no quede dudas, en el nuevo pacto, la doctrina no cambia. Todo sigue igual, porque en Dios no hay sombra de variación. Pablo lo remata en el Areópago, en los templos religiosos. Y él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, escuchen bien, queridos amigos y hermanos, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita. Pero nos han hecho creer que Dios se manifiesta ahí y que Dios está ahí, que hay que irlo a buscar, que hay que ir a buscar de Dios. Pero la Escritura dice que no, que Él no habita ahí. Si Dios no habita en templos hechos por manos humanas, entonces, ¿qué son esas estructuras que sostienen el dinero que yo antes iba a dejar y el dinero que muchos hoy en día van a dejar ahí? Que los engañan, que hay que diezmar, que hay que ofrendar, y usan versículos aislados donde dice que Dios bendice al dador alegre. Y esa palabra es fiel y es verdadera, pero bendice al dador alegre, al que le da, al necesitado, porque se tiene que hacer de corazón alegre y sincero para darle algo a alguien que necesita, pero no para sostener estructuras religiosas. El diezmo en la antigüedad era para otra cosa, era para sostener lo mismo: viudas, huérfanos, al pobre, al extranjero, al necesitado y al levita, por supuesto. Era únicamente para eso, nunca fue para que alguien viviera como rey y todo el pueblo esté como pobres en una escalera totalmente diferente, donde allá arriba está el líder, cuando el Señor manda que todos seamos iguales. Pero hay una orden que el Señor da, una palabra que grita, una voz que clama. Y es una orden directa a todos los que creen, a los que creemos en el Señor. Un mandato prácticamente de qué se deben de hacer con estas estructuras. Eso lo podemos ver en Malaquías 1:10. ¿Quién hubo también de vosotros que cierre las puertas para que no encendáis mi altar en vano? Oiga lo primero que dice. ¿Quién hubo también de vosotros que cierre las puertas? Para cerrar las puertas tiene que haber una estructura. Está hablando de estos lugares.
¿Dónde dice? Porque ¿qué hacían ahí? Donde encendían su altar. Esto era el templo. Las hoy llamadas iglesias, estos templos que llaman hoy en día, son exactamente lo mismo. Pero la voz grita y dice, ¿quién hubo también de vosotros que cierre las puertas para que no encendáis mi altar en vano? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. El Señor nos hace el llamado a nosotros que cerremos esas puertas, que nos salgamos de ahí, que lo busquemos a Él verdaderamente, porque todo eso ahí es un misticismo religioso. El verdadero templo somos nosotros, cada uno por individual. En 1 Corintios 3:16, nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Amós, en el libro de Amós, lo ratifica esto. La misma línea de Malaquías. Amós 5, 23 y 24. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Allá dice que el Señor no acepta las ofrendas, no las aceptará. Y aquí dice lo mismo, que las quiten, dice. Hay que quitar todo eso. Los cantares vacíos, oraciones, ayunos, vigilias, todo eso es como un tambor que resuena nada más, pero está vacío por dentro. No aporta nada. Si nosotros no tenemos amor, pues nada somos, dice la Escritura también. Si nosotros le decimos a nuestro hermano, ve y cobíjate, cúbrete, y no le damos nada teniendo bienes de este mundo, pues no tenemos amor, no tenemos a Dios, no le conocemos. Sin embargo, nos han enseñado de que es al revés, que tenemos que ir a servir a un lugar y no servirle al prójimo, como dice la Escritura. Porque en esto sí verdaderamente se conoce el amor de Dios y el que verdaderamente está buscando de Dios. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que quiere el Señor, que corra la justicia y la misericordia entre nosotros. El examen final, amigos y hermanos, del Maestro, de nuestro Señor, no es a qué religión perteneces. Nunca van a preguntar si tú eres cristiano, católico, evangélico, mormón, adventista, pentecostal. No. La evaluación del Maestro dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y veniste a mí. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, a mí lo hiciste. Por eso tiene mucho sentido la palabra cuando dice que el que ama a Dios, el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque si no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo mira? Es una contradicción total, que nos han enseñado que amar a Dios es orar, es vigilar, es ayunar, es cantar. Y a mí me gusta cantar, también oro, también me gusta leer la Escritura, pero todo eso no me hace un verdadero discípulo del Señor. Eso me hace un religioso más. Sin embargo, la acción sí me lleva a ser un discípulo del Señor. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor, en que tenéis amor los unos con los otros.
Entonces, ¿por qué el llamado siempre de la voz es que cerremos las puertas? Porque allá dentro de estas estructuras todo es ruido, pero no hay nada de acción. Por eso el Señor dice que está cansado. ¿Y dónde están? ¿Quién hubo entre ustedes? Que cierren las puertas donde invocan mi nombre falsamente. Dios está cansado de todo eso. Y la voz hoy sigue clamando. Esa voz no cambia, porque en Él no hay sombra de variación. Es hora, amigos y hermanos, de dejar la piedad fingida, de dejar ese amor que solamente está lleno de palabras, lleno de espectáculo. El mundo religioso es lo único que nos ofrece. Nos lleva a ser prácticamente los que financian todas estas organizaciones que únicamente viven como reyes, los llamados sacerdotes, papas, pastores, evangelistas, profetas, maestros, que por cierto son falsos todos, porque la escritura es directa y Pablo sentencia y dice que el último que fue llamado como a un abortivo fue él. Oiga bien, que como a un abortivo, como el último. Si él fue el último llamado como a un abortivo, ¿qué son todos estos? Son salteadores, como dice la palabra, falsos maestros. Porque todo lo que hicieron los apóstoles siempre fue reflejado con el prójimo. Todos los que fueron llamados discípulos, hasta la hermana Tabita fue llamada discípula, porque era una mujer temerosa, tenía misericordia de los pobres, de los huérfanos, que esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que no cambia, pero esa no se practica dentro de las denominaciones religiosas. Por eso el Señor llama a cada uno por individual a que haga esto en su entorno. El Señor manda que nosotros seamos como el samaritano. A él en una ocasión le dijeron, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que demonio tienes? Y el Señor viene y suelta aquella parábola del samaritano, donde dice que pasó un levita y miró al que estaba tirado ahí y no se compadeció de él. Así también el sacerdote dio la vuelta, lo rodeó y se fue. Pero pasó un samaritano, dice, y este tuvo compasión de él. Entonces el Señor hace la pregunta siempre, ¿quién de los tres te parece que es su prójimo? ¿O quién de los tres crees que hizo lo correcto? El samaritano, ¿verdad? Lógicamente, todos decimos el samaritano. Entonces viene la voz, pues ve tú y haz lo mismo. No dice, vete a una denominación, congrégate allá. No, dice, ve tú y haz lo mismo. Esto es personal. Por eso las cuentas son independientes. La recompensa es independiente. Esto va a ser para recompensa. No es para salvación esto de las obras. Hacer obras no es para salvación. Es únicamente para demostrar que somos discípulos de Él, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros, y estos son los que cumplen el mandamiento, que no es gravoso, y en esto amamos a Dios, que guardamos su mandamiento, amados los unos a los otros. Porque en esto se resume toda la ley y los profetas. Ahí se resume todo. Entonces en eso demostramos que amamos a Dios. Porque si no amamos a nuestro prójimo, ¿qué vemos? Que miramos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no lo vemos? Hay una palabra muy antigua, casi borrada, y esta es aprano. Esta definía a un individuo que su profesión era allanar los terrenos, que todo estuviera a un solo nivel. Esta palabra, aprano,
fue lo que Juan el Bautista vino a recomponer, a allanar, a enderezar el camino. Esta es la profesión del aprano: emparejar lo que se ha torcido. Juan el Bautista no vino a fundar una denominación más. Él vino a recordar lo que la voz siempre viene gritando: hagan justicia, hagan misericordia, cierren las puertas de donde se congreguen. Todo eso yo ya no lo quiero, estoy cansado de la multitud de sus ofrendas. Más bien corran la misericordia y la justicia. Y viene Juan, ¡pah!, pega el golpe y dice: el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tiene que comer, haga también lo mismo. Vosotros, le dice a los soldados, no hagáis extorsión. Y a los que recogen los impuestos, no cobren más de lo debido. Que haya justicia, que haya equidad. Eso es lo que demanda la voz. No ruido religioso. Nada de eso. Que seamos todos iguales. Y este mandato no es solamente para los que decimos que creemos en Dios. Es que esto es para todos, hombre. Los soldados no eran de la religión, no eran de los que creían en Dios, eran romanos. El mandato es para todos en general, creyente o no creyente. De hecho, hay una parábola de un hombre que, cuando se vio entre la espada y la pared que su amo lo iba a despedir, dice que este fue sagaz y llamó a todos los que le debían. Al amo, pues, por supuesto. Y él vino y les descontó: trae tu cuenta, y si debes 100, apunta 80, trae tu cuenta, si debes 50, apunta 30, y así les fue descontando. ¿Y para qué? Dice: para que fuera recibido en las moradas eternas. Pero ¿cuáles moradas eternas? Si está hablando aquí de lo terrenal, de lo físico. Pues lo dice a continuación. Y el amo, dice, alabó al siervo, al capataz, lo alabó, dice, al siervo infiel. ¿Pero por qué lo alabó? Porque hizo misericordia con los demás. Dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Entonces, el hacer el bien es para todos, para que reciban recompensa, para que seamos alabados, dice el Señor. Es para todos en general, no importa lo que tú creas que eres. La única forma de alinearte con el Señor es hacer lo bueno, tener misericordia con los demás. Es lo que clama la voz en el desierto. Y Jesús lo sentenció: amaos los unos a los otros, y en esto conoceráis que sois mis discípulos. La voz sigue clamando: ¿quién hubo también de vosotros que cierre las puertas para que no encendáis mi altar en vano? En estos templos, pues yo no habito ahí, Dios no habita ahí. Son casas de hombres, no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor. Hebreos nos hace también una invitación. Hebreos 13:13. Salgamos pues a él fuera del campamento. Salir fuera del campamento, de esas estructuras donde nos vamos a... Bueno, donde yo antes me iba a meter, pero pues los que hoy en día todavía se siguen metiendo ahí. El Señor los invita a que salgan fuera del campamento y que lleven su vituperio, que lleven la verdad para que sean afrontados con esa verdad, porque por esa verdad es que somos rechazados. Cuando salimos de la religión y comenzamos a practicar esto que demanda el Señor, el mundo religioso no mira lo bueno que se hace. Él ve lo que ya no perteneces a su élite, que ya no perteneces a ese grupo de etiqueta, porque es un título nada más el que se pone. Pero el Señor manda que nos arranquemos esa vestimenta, que nos quitemos ese título de adventista, evangélico, mormón, pentecostal, católico, no importa el título que tengas. Esas son cosas de hombres, religiosas, místicas, que no te llevan a nada más.
Pero si quieres ser un verdadero, como dice ahí, un aprano, alguien que empareje el camino, alguien que grite, que sea esa voz en el desierto, pues tenemos que empezar a practicar eso. El aprano viene de isotes, que también, eso es en el griego, isotes, que también es lo mismo, emparejar el camino. Viene también del mishor en el hebreo, que es un terreno nivelado, pero que lo ejecuta el aprano. En ese momento nosotros en verdad estamos poniendo nuestra vida a Dios, estamos poniendo nuestro servicio a Dios. Es la única forma de ser una ofrenda viviente, un olor fragante, porque lo que Dios demanda es la justicia, la misericordia y la piedad. Y Él lo manda y dice siempre: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.